Nuestro vídeo anterior visitó las minas de sal de Cardona y hoy visitaremos unas más grandes. La ruta empieza en la estación de tren de Cracovia, en Polonia. Desde aquí sale un tren cada media hora hacia Bieliska. En el pueblo no hay mucho que ver. Es agradable para pasear, pero no tiene ningún gran monumento, salvo sus instalaciones mineras. Incluso el castillo, hoy museo, era parte de ellas. Os recomiendo comprar las entradas por internet con antelación. La visita guiada es obligatoria y la hay en castellano. La visita comienza bajando por unas escaleras. Bajan a una profundidad equivalente a un edificio de unas 20 plantas. A partir de aquí caminaremos por las galerías de la mina. Prestad atención al correcto uso de las puertas. Las cámaras de la mina llevan nombres históricos. En cada una, los guías explican aspectos clave de su función pasada o historia. En Úrsula veremos la maquinaria del siglo XIX. Su madera es la original, preservada por el ambiente salino y estéril. En la cámara Copérnico, nos hablarán de la pureza de la sal, 98% cloruro sódico. No necesita ser refinada para su consumo. Al iluminar los bloques de sal con el móvil, se aprecia su transparencia natural. En el techo, las grapas son refuerzos para estabilizar la roca y evitar derrumbes. Las estatuas de sal, hechas por los mineros, ilustran la historia. Los quemadores de metano arriesgaban sus vidas tratando de quemar las bolsas de gas existentes. Otras figuras, no de sal, nos muestran cómo se trabajaba. Llaman la atención los caballos. En Bieliska, los caballos que trabajaban en las minas pasaban toda su vida en ella. Subirlos y bajarlos era demasiado complicado y peligroso. Sin embargo, eran muy bien cuidados y esenciales para los mineros. La noria era un cabrestante gigante utilizado para subir sal. También movía materiales y a veces a los propios mineros. Hay figuras históricas, como reyes o desconocidos aldeanos del Neolítico. Bajemos. El recorrido turístico es de unos 3,5 kilómetros, pero hay más de 300 kilómetros de túneles. Y los gnomos los conocen mejor que nadie. El agua se filtra por el subsuelo y es preciso ocuparse de la salmuera. No sé cuánto tiempo lleva esta madera aquí, pero está totalmente saturada de sal. Aquí abajo hay cámaras más amplias. Numerosos pozos las comunican con otros niveles. Otro de los visitantes ilustres fue von Humboldt, que de joven vino a conocer las minas. Antes de sus famosos viajes. A lo largo del recorrido encontramos esculturas de gnomos. Representan a los antiguos espíritus protectores de la mina. También se buscaba la protección divina, y la santa más venerada era Santa Kinga o Conegunda. Su capilla es extraordinaria y hasta las lámparas están hechas de sal. Sus bajorrelieves representan el Vía Crucis y la Última Cena de Leonardo. El altar mayor representa a la santa recibiendo un anillo de sal. La leyenda cuenta que pidió a su padre, rey de Hungría, una mina como dote de su boda con el gran duque Boleslao V de Polonia. Arrojó allí su anillo de compromiso. Al llegar a Polonia ordenó excavar en Bieliska, encontrando la mina y trayendo la prosperidad al país. En la mina se encontró el anillo. La capilla está a 100 metros bajo tierra, pero aún bajaremos más. La siguiente parada es una visita a los lagos de Salmuera. Antiguas cámaras que se inundaron con el agua filtrada. El agua ahí es extremadamente densa y flotarías como en el Mar Muerto. Lamentablemente, está prohibido bañarse. Tampoco apetece mucho, las minas están a una temperatura constante de 14 grados todo el año. La cámara Michałowicz presenta una de las estructuras más impresionantes del recorrido. Enormes troncos refuerzan las paredes de sal, de 35 metros de altura.
La cámara Varsovia está muy bien iluminada y el acabado es muy diferente. Aquí se puede tomar un café o comprar souvenirs. También hay wifi. Józef Piłsudski fue clave en la independencia de la Polonia moderna a principios del siglo XX. Esta cámara lleva su nombre, y junto a ella se encuentran unas grutas donde la leyenda dice que se ahogaron unos nazis. El recorrido termina aquí. Para quienes tienen más tiempo, hay un museo y una actividad para saber más sobre la mina. Pero lamentablemente no fue mi caso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.